Recuerden que dentro de la tradición judía existe este sentimiento de orgullo de decir: nosotros somos el pueblo escogido, ustedes son los gentiles. En palabras coloquiales o culturalmente, lo que diría el Chavo del Ocho, el personaje Kiko: chusma, chusma, chusma. Probablemente ya me exhibí que soy muy viejito al hablar del Chavo del Ocho, pero créanme, es un personaje muy interesante. Los judíos habían apropiado a Dios como algo personal y no a algo para los demás. Dios sabía y conocía la condición de este pueblo, que la salvación iba a ser para todo el mundo, pero tenía que obrar de una forma muy única, muy especial, para poder sacar al judío de su contexto y de su mentalidad, para que entendiera que la salvación es para todos. Y el Espíritu Santo empieza a manifestarse de formas muy únicas y exclusivas externamente, para que la gente pudiera ver que la salvación era para todo el mundo. Cuando Jesucristo les dijo: y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Podemos ver que los acontecimientos donde el Espíritu Santo se derrama, ¿dónde fue primeramente? En Jerusalén, cuando ellos recibieron, los 120 que estaban en el aposento alto, y empezaron a hablar en lenguas. Número 2, ¿dónde fue la segunda ocasión que se manifestó? Con Cornelio, en su casa, en su familia, con gentiles. La tercera ocasión, ¿dónde se manifestó el Espíritu Santo de la misma forma? ¿Se acuerdan de los samaritanos? Ahí se van cumpliendo las promesas de Jesucristo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria. Los samaritanos eran lo más odiado que los judíos podían entender y comprender. ¿Por qué? Porque para el judío no podía casarse un judío con una gentil o alguien que no sea del mismo contexto judío. Ellos, si se casaban con alguien que no era judía, eran como despreciables. Eran peor que animales. Y había un conflicto tan grande cultural entre los samaritanos y los judíos, que hasta hicieron una línea divisora. Si tú literalmente, haga de cuenta, ahora, sí, disculpen, ¿no? Aquí están los samaritanos y aquí están los judíos. Así era la línea divisora, tan drástica, que si yo como judío de repente pongo literalmente mis pies sobre el territorio samaritano, yo ya había pecado y tenía que ir a momentos de purificación, porque yo ya estuve en tierra maldita para ellos. No se diga saludar a alguien: hola, ¿cómo estás, samaritano? No. Mucho menos ir a casa a sentarme con ellos a platicar. Era tan grande el conflicto, que de esa forma llegaba a los extremos. E interesantemente, la tercera ocasión que el Espíritu Santo se derrama es con los samaritanos. ¿Qué quería decir eso? Que el Espíritu Santo, que la salvación era para todos. Los judíos estaban sorprendidos, incluso Pedro se sorprendió. ¡Oh! ¿En serio también es para ellos? Pero si son samaritanos, también para ellos es la salvación, Pedro. ¿Se acuerdan que el Señor se le había mostrado también a Pedro diciendo: no llames a nada inmundo aquello que yo ya he purificado? Era la señal que Dios le estaba preparando a Pedro. Pedro, tú vas a ver varias cosas que yo ya estoy trabajando, y mi salvación es para todos. La cuarta ocasión que vemos hasta lo último de la tierra cumplirse es en este capítulo 19, en Éfeso, fuera del contexto judío, fuera de Judea, fuera de Samaria, ahora a las orillas de la tierra. Y vemos que aquí empieza a hablar y a orar por ellos. Pero antes debemos entender quién es el Espíritu Santo. No es una energía, no es una fuerza, no es el ¡fua! Del mexicano. Es Dios Espíritu Santo, es una persona. ¿O es una persona inteligente? ¿Por qué digo eso? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12 versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría,
a otro es palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y la palabra Espíritu está con mayúscula. Cada vez que usted lea su Biblia y encuentre la palabra Espíritu con mayúscula, que se está refiriendo al Espíritu Santo. Si usted encuentra Espíritu con letra minúscula, está hablando de su espíritu, de su actitud, de su esencia, de su personalidad. Nosotros como humanos. Él posee poder. En Romanos 15, 13 al 19 dice: y al Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz al creer, porque para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una vez más, ¿quién tiene poder? El Espíritu Santo tiene poder. Posee conocimiento. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 10, 12. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién puede conocer la profundidad de los pensamientos y el corazón de Dios? Ningún hombre. Solamente Dios mismo puede conocerse a sí mismo. Y ese es Dios Espíritu Santo, que conoce todo de Dios. Él es la fuente de amor del cristiano. Romanos 15, 30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Es algo maravilloso ver entonces que el Espíritu Santo tiene sus propiedades personales, es inteligente, posee poder, posee conocimiento, es la fuente de amor. También tiene acciones personales. ¿Cómo? Interactúa. Claro que sí. Interactúa como una persona. Por eso se le dice persona, porque tiene sentimientos. Puede hablar, intercede, testifica. Él ordena, Él supervisa, Él guía, Él enseña. ¿Cómo es eso? Hechos capítulo 13, lo hemos leído anteriormente, versículo 2. Cuando Él habla, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, sí, Él habla. Romanos capítulo 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede. Cuando usted se ha encontrado momentos donde dice: ya no puedo más, no sé ni cómo orar, ya no encuentro palabras. En ese mismo momento el Espíritu Santo está ahí intercediendo por usted. Yo a veces en esta semana, fue una semana un poquito complicada para mí, ya no sabía ni cómo orar, ya no tenía palabras, honestamente. Señor, ya te lo he dicho todo, te lo he compartido todo. Y me apoyo en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, intercede por mí. Me quedo un tiempo en silencio creyendo que esta palabra se cumple. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. ¿Cómo es un gemido indecible? Padre Santo, te doy gracias, Señor. No, intensamente: Señor, Dios Padre, te ruego por la vida de Alex, que lo fortalezcas, que lo ayudes en esta jornada. Él ora como yo no puedo orar. Es hermoso poder descansar. Es hermoso ver la personalidad del Espíritu Santo. Él testifica, Juan capítulo 15 versículo 26: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él mismo dará testimonio acerca de ¿quién? De Cristo Jesús. Si algo está interesado el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, es hacerte entender quién es este Cristo en el cual tú has puesto tu confianza. Si algo está interesado el Espíritu Santo en ti o en mí, es que en cada uno de nuestros corazones puedan llegar a la madurez y a la estatura de la imagen del varón perfecto, que es Cristo Jesús. La pregunta es: ¿cuántos quieren ser como Cristo Jesús? Ok, digo, si no levanto la mano. ¿Cuántos quieren tener esta imagen en sus corazones, en sus vidas, de la de Cristo Jesús? Felicidades tiene el Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer con él? ¿Lo va a tener como un adorno? Oh, no. Él ordena. Hechos capítulo 16, leíamos anteriormente, versículos 6 al 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Él ordena, Él da instrucciones, Él guía. Él es Dios. Él supervisa. Hechos capítulo 20, versículo 28, más adelante lo vamos a estar viendo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Espíritu Santo nos ha dado dones para edificar a la iglesia y Él es quien está supervisando que esto se esté llevando a cabo. ¿Por qué les estoy hablando acerca del Espíritu Santo? Porque muchos de nosotros ignoramos que Él es real, ignoramos que Él todavía tiene actividad en nuestras vidas, ignoramos que Él es Dios, que es el enviado de parte de Cristo Jesús para guiarnos, para fortalecernos, para mostrarnos, para santificarnos, para perfeccionarnos para el día de Cristo. Él no es ninguna energía galáctica, Él es Dios. Dios con nosotros. Ese es algo maravilloso. Ese es algo impresionante. Él enseña, Juan capítulo 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y los recordará todo lo que les he dicho. ¿Alguien se ha olvidado entre nosotros las palabras de Cristo Jesús? Yo sí. Perdóneme, yo soy el único pecador probablemente en este lugar. Usted se acuerda perfectamente de todas las enseñanzas de Cristo Jesús. A mí se me han olvidado algunas. Hay algunas que me hacen falta por conocer. Pero me deleito y me gozo de que tengo al Espíritu Santo quien me va a enseñar y me va a revelar y me dará a conocer todas las cosas que Cristo quiere decirme o de lo que Él ha dicho. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por su hermosa palabra. Dios, Espíritu Santo, porque es Dios también, porque tiene una característica de omnipresencia. Nadie es omnipresente, solamente Dios. Cuando el salmista decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si voy hasta lo profundo, ahí estás. Eso quiere decir que el Espíritu Santo está en todas partes. ¿Por qué? Porque es Dios. Dios Espíritu Santo o Espíritu Santo es Dios porque está puesto ahí por las mismas palabras de Cristo Jesús en Hechos capítulo 28, donde dice, y los bautizarán en el nombre del Padre, del Hijo y dándole autoridad, que la misma autoridad que tiene Dios Padre, que la misma autoridad que tiene Dios Hijo, el Espíritu Santo también es Dios. Qué maravilloso. Y en esta transición, y aquí cuando Pablo empieza a hablar en Hechos 19, habla a estos discípulos que no han recibido el Espíritu Santo, puesto que eran discípulos de Juan, no de Jesús. Habían sido bautizados en un bautismo del arrepentimiento, pero no eran creyentes en Cristo Jesús. No habían escuchado el mensaje de Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo que viene a traer esto. Una iglesia con un mensaje poderoso, el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, respaldado por el Espíritu Santo a su iglesia para que lo lleve a cabo a todo rincón de esta tierra. Habían sido bautizados en un bautismo del arrepentimiento. Ahora bien, tan pronto escucharon el Evangelio y creyeron, Pablo los bautizó en agua y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 19, versículos 6 al 7, leamos, dice: después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Habían unos 12 hombres en total. Es interesante poder escuchar y entender esta parte. Vale notar que la pregunta de Pablo de ¿recibieron al Espíritu Santo cuando qué? ¿Creyeron? ¿Creyeron en quién? En Cristo Jesús, el Mesías, el Redentor. Nadie puede recibir al Espíritu Santo si no tiene a Cristo en su corazón. Nadie puede decir que ha recibido el Espíritu de Dios cuando su vida se encuentra en pecado.
Cuando se encuentra consintiendo el pecado y cuando no se ha arrepentido de su pecado, no puede el Espíritu Santo habitar en un corazón que no ha hecho a Cristo como el Salvador, el Señor y el Rey de su vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron. Hechos capítulo 19, versículo 2, es lo que hace esa pregunta. Favorece a esta interpretación muy interesante, mis hermanos. Que lo normal es que los cristianos sean bautizados con el Espíritu Santo cuando profesen su fe salvadora en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir una vez más? Que cada vez que el creyente o la persona confiesa y pone su fe que Cristo es el Señor, el Rey de Reyes, el Salvador, el Hijo de Dios, automáticamente es bautizado por el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo. Entendamos la palabra bautismo. ¿Qué es bautismo? Sumergirse. Es inmersión. Sumergir. Lo que le llamamos al Espíritu Santo, bautismo de Espíritu Santo, está haciendo esto. El Espíritu Santo está agarrando la vida del creyente y le está sumergiendo a la familia de Cristo ahora. Ya no eres un hijo de condenación, ahora eres un hijo de Dios y perteneces a una familia, a la familia de Cristo. ¿Y eso quién lo hace? El Espíritu Santo, a través de haber creído en Cristo Jesús. Si usted no ha aceptado a Cristo Jesús y no lo ha hecho su Señor y su Salvador y se ha arrepentido, usted no tiene el Espíritu Santo. Usted puede ser un buen religioso. Había fariseos muy religiosos y que se sabían la Biblia, el Antiguo Testamento de memoria. Y Jesucristo los acusa: hipócritas, sepulcros blanqueados, llenos de religiosidad. Qué fuertes son esas palabras. Pero es importante que hoy la iglesia pueda entender la obra del Espíritu Santo, lo que usted tiene, lo que Dios le ha dado a través de Cristo Jesús, su Espíritu Salvador. El bautismo del Espíritu Santo, antes del día del Pentecostés, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el bautismo del Espíritu Santo era un evento que todavía no sucedía. Era una profecía que Ezequiel había dicho anteriormente, Marcos, Juan, y se cumplió en el capítulo 2. Recordemos una vez más los acontecimientos acerca de cuando el Espíritu Santo se manifiesta para los judíos en Jerusalén, para los samaritanos capítulo 8 de Hechos, para los gentiles en el capítulo 10, hasta lo último de la tierra, los discípulos de Juan el Bautista, el capítulo 19. Después de este capítulo, usted no va a volver a escuchar una vez más el mismo acontecimiento. Usted no va a ver más personas hablando en lenguas de esta forma, de esta manifestación tan única y especial, porque hasta ahí se cumplió la promesa que Cristo había dicho. Después de esto, podemos entender entonces que todo aquel creyente que ha recibido a Cristo en su corazón, ha recibido al Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Ahora todos hemos sido bautizados con un mismo Espíritu. Todo aquel que es hijo de Dios tiene al Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Antes en el viejo pacto eran ciertos individuos solamente que podían recibir el Espíritu Santo. Eran únicos. El Espíritu Santo era quien escogía únicamente a personajes especiales que Dios le decía, es a él. Y a él iba y con él posaba por momentos especiales solamente. No era en su plenitud. Que ahora después en el Nuevo Testamento se nos ha dado generosamente al Espíritu Santo para que pueda habitar en cada corazón, en cada persona, en toda su totalidad. Qué bendición. Todo esto por la obra de Cristo Jesús. El Espíritu Santo inaugura una nueva época al anunciar que el Mesías bautizaría con el Espíritu Santo. Juan el Bautista estaba volviendo a repetir lo que los profetas del Antiguo Testamento ya habían anunciado, que la venida del Mesías inauguraría una nueva época caracterizada por el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre todos los creyentes. Así, por ejemplo, leemos los textos que ya conocemos como Joel. Muchísimas gracias, mi hermana, se lo reveló el Señor, el Espíritu Santo trabajando, ¿ya ven? Estoy seguro que le dijo Raquel
llévale a mi hijo Alex un vasito de agua bien fría, porque en este momento está que se le seca su garganta, el paladar con el esófago. Y mire, ya ven, gracias hermana por ser obediente a la voz del Señor. Leemos los textos que hemos escuchado muchas veces, Joel capítulo 2, versículo 28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu Santo. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice? Mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongas por obras. Gloria a Dios por esto. Se ha cumplido y hoy tenemos esa promesa maravillosa que el Espíritu Santo se nos ha dado. ¿Para qué? Para que andemos en sus estatutos, para que guardemos sus preceptos y para que los pongamos por obra. ¿Cómo les va? ¿Cómo les van esas tres cosas? ¿Cómo les va en anden en sus mandamientos? Ahí la llevan. ¿Al 100? ¿10? ¿15? ¿20%? ¿Menos 5? ¿5 negativo? ¿5 bajo cero? ¿Cómo van? Para que guarden mis preceptos, ¿cómo les va? Cristianos de 10, 15, 20 años, ¿cómo les va? Y para que los pongáis por obra. ¿Cómo lo están poniendo por obra? Estoy ansioso de ver. ¿Cómo los están poniendo por obra los dones, los talentos, lo que Dios les ha dado? Esos corazones limpios. Ya no son corazones de piedra, dice el Señor. Ahora es un corazón de carne. O sea, que antes que yo tuviera a Cristo, ¿cómo estaba mi corazón? Petrificado, pastor. Pero usted ahora tiene un corazoncito de carne. ¿Serio? ¿Y por qué se niega a seguir al Señor? ¿Por qué se niega a servir? ¿Por qué se niega a buscarle? ¿Por qué se niega a predicar el Evangelio de Cristo? ¿Qué le pasa a este corazón de esta iglesia hoy en día, del siglo XXI? Hay un problema muy grande. Si no nos identificamos con esto y no lo ponemos a la par y decir, estoy fallando en algunas cosas, el Señor va a demandar y decir, te di de mi espíritu. ¿Qué hiciste? Señor, es que tú sabes que yo necesitaba esa casa. Tú sabes que necesitaba trabajar, Señor. Necesitaba trabajar. No sé. Tú sabes que yo necesitaba. No sé qué usted le quiera decir. ¿Será suficiente su excusa delante de Dios ese día? La introducción nada más, y ya casi termino el tiempo, ya esa es la introducción. ¿Qué tendría de nuevo el bautismo del Espíritu Santo? Aunque una de las características del ministerio del Mesías sería utilizar el bautismo del Espíritu Santo, eso no quería decir que la tercera persona de la Trinidad no hubiera estado activa durante todo el periodo del Antiguo Testamento. Podemos ver ejemplos de esta actividad, de la capacitación de algunas personas dentro del pueblo de Dios para la realización de tareas especiales. Vemos a los profetas, vemos a los jueces, vemos a los reyes, como Dios, el Espíritu Santo los selecciona para poder apuntar a una sola persona, a Dios. Obedezcan, arrepiéntanse de sus pecados, miren a Dios, Él es el Santo de Israel. Ya no pequen más, dejen su idolatría, vuelvan sus caminos. ¿Hacia dónde? Hacia Dios. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento apuntaba a Dios. En el Nuevo Testamento Dios apunta a Cristo, Cristo apunta a Dios y el Espíritu Santo apunta a Cristo. ¿Cuántos quieren conocer más de Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Ahí está el Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad. ¿Quién es la verdad?
Él nos guiará a la plenitud de Cristo Jesús. Búsquele, hable con Él, medite en la palabra, invítelo a su corazón. En esta época que inaugurada por el Mesías, el Espíritu Santo estaría a disposición de todos los creyentes sin distinción de personas. Gloria a Dios por eso. ¿Se imagina que nosotros nada más estemos viendo al Espíritu Santo en otras personas y digan, wow, ¿qué será eso? Ay, si yo fuera como Pedro. Híjole, lástima, el Señor me discriminó por ser mexicano. ¿A poco no nos quedaríamos así? O al menos yo sí. Me quedaría como cuando era niño, que las personas que podían en ese tiempo tener su televisión de a color, estaba Alejandro en la calle viendo desde afuera cómo se veían las caricaturas a color. ¡Wow! ¿Qué será? Estar ahí, cerca de la pantalla, ver al pato Donald a color. Y ahora que ya tenemos televisión a color y hasta nuestros teléfonos vemos de todo y que casi ya está saliendo el personaje aquí, lo sentimos encima, se nos hace normal, lo ignoramos. ¿Será que nos estará sucediendo esto con la vida con Dios Espíritu Santo, que estamos ignorando de su presencia? Que buscamos más una religiosidad que la dirección, su gobierno en nuestras vidas. El Espíritu Santo estaría a disposición de todos los creyentes sin distinción. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? El propósito del Espíritu Santo es que, leíamos en Ezequiel, nos daría un nuevo corazón, una vida regenerada. Escuche bien, con R, no con D. Regenerada. Porque, el pastor dijo degenerada. No. Escuche bien, con R. Una vida regenerada. La capacitación para vivir vidas justas. ¿Quién quiere una vida regenerada? ¿Usted está contento con lo que es en este momento? Bueno, creo que sí. Si no dicen no, eso quiere decir que sí. Yo no. Yo me enojo. Me transformo en el Mexican Hulk. Necesito a Dios que trabaje con mi temperamento, en mi fe. Perdóneme, lamento desilusionarle. Soy un humano carnal, soy terrícola de aquí, de esta tierra. No soy un superhumano, también tengo mis problemas. También tengo las áreas donde necesitan ser regeneradas. También tengo áreas en mi vida que necesitan vivir en justicia cada día. Podemos resumirlo de esta forma. El propósito de la venida del Espíritu Santo en nuestras vidas es el de producir la santidad de Dios en nuestros corazones. ¿Anhela usted esa santidad? ¿Desea usted esa santidad? Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Cómo vamos? A los cristianos, a ver, los vamos a poner por categoría. De 5 a 10 años, ¿cómo va esa santidad? Cristianos de 10 años a 15 años, no, ya casi los canonizamos. Deben de estar así como que mega santos. Digo, todo este tiempo de creyentes es para que la santidad sea una evidencia en las vidas de ustedes. Perdón, de nosotros, porque yo tengo más de 15 años de creyente. ¿Cómo está santificando el Espíritu Santo su vida? No, pastor, pues ahí la llevamos. ¿Cómo que ahí la llevamos? ¿Qué es eso? Un día peco y al otro día me arrepiento, pues el Señor me perdona, pero pues al otro día voy a pecar. No, eso es inestabilidad. El Espíritu Santo no está para solapar la inestabilidad. El Espíritu Santo está para tomar el control porque Él es Dios. ¿Cómo le va?
¿Cómo está tomando el Dios Espíritu Santo el control de su vida en santidad, en justicia, en verdad, en amor, en obediencia? ¿O será que el Espíritu Santo está encontrando idolatría, que todavía no tiene el lugar que le corresponde? Sí, Espíritu Santo, tú eres Dios, pero aquí el que manda soy yo, decía por ahí un cantante. Ya. ¿Cuándo se cumple esta profecía? Antes de llegar a ese punto, yo quisiera poder una vez más recordarles que Cristo haría algo que ningún hombre, por muy exaltado, por muy fuerte que sea, por muy inteligente, tendría el poder ni autoridad para hacer. Impartiría vida espiritual a quienes se arrepintiesen y creyesen en Él. Ningún hombre puede hacer eso. Solo Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús puede darnos una vida espiritual por medio del arrepentimiento y de creer en Él. ¿Cuándo se cumple esta profecía? En Hechos, lo vimos. Capítulo 2, los versículos 1 en adelante. Vemos cómo el Espíritu Santo es derramado, empiezan a hablar en lenguas. Este acontecimiento sería, por lo tanto, el fruto de la muerte de Cristo, de su resurrección y su ascensión. La importancia de esos tres elementos de Cristo Jesús, porque si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera resucitado y si Cristo no hubiera ascendido hacia los cielos, no hubiera Espíritu Santo y no hubiera salvación. O si hubiera nada más muerto, tampoco hubiera sido digno entonces de mi adoración, porque pues se murió y no resucitó, entonces era una farsa, sería un hombre más. Pero fue crucificado, murió, resucitó y ascendió. Como Él mismo les dijo a sus discípulos, no podría enviarles el Consolador, el Espíritu Santo, hasta que hubiera sido glorificado en el cielo. Ya me voy. Es necesario que me vaya para que el Padre les envíe al Espíritu Santo. Nos vemos. Prepárense, porque voy a venir. Así como me voy a venir, así voy a regresar. Y se perdió un amén. Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, Él vendrá, yo le enviaré. Por esta razón, aquellos primeros discípulos de Jesús, que eran creyentes desde hacía tiempo, tuvieron que esperar para poder ser bautizados en el Espíritu Santo, puesto que el Señor no había sido aún glorificado en el cielo. Pero ese fue un caso muy excepcional, mis hermanos, que no tiene nada que ver con nosotros en este momento. Ahora el Espíritu Santo ya se nos ha repartido a todos por gracia, por medio de Cristo Jesús. Cristo ya fue glorificado. En el momento que Él ascendió en el cielo y fue glorificado, en ese mismo momento el Espíritu Santo desciende para todos nosotros. En el día del Pentecostés toda la iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo. Es importante que notemos que el hecho histórico no fue una experiencia individual, sino colectiva. ¿Qué quiere decir? Para todos. Pero a partir de ahí, todo aquel que cree en Cristo no tiene que esperar, sino que es añadido inmediatamente a la iglesia y hecho partícipe del cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Ve qué hermoso es el bautismo del Espíritu Santo. Desafortunadamente, a través de muchísimas doctrinas han transgiversado esta parte maravillosa, que si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. No es lo que dice la palabra de Dios. Las lenguas son un don, y Pablo habla en Corintios muy importante cómo deben de ser llevados a cabo estos dones en la iglesia, porque había una iglesia que estaba cayendo en ese error, que todos estaban hablando en lenguas y nadie les entendía nada y los trataban de locos y borrachos. Pablo dice, no, las lenguas es un don, y si les van a hablar, que le hable 1, 2 por turno, 3 a lo máximo, y que alguien traduzca, y si no hay nadie que les va a traducir, mejor iré, cállese calladito, se ve más bonito.
Eso quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo no es necesariamente que usted tiene que hablar lenguas. El hablarle lenguas era la expresión externa para evidencia a las demás personas de que el Evangelio de Cristo Jesús era verdad. Para que la gente viera, aún los mismos judíos. ¿Quiénes eran los más sorprendidos? ¿No eran los mismos judíos? Ellos también hablan el Espíritu Santo como nosotros. Sí, cabezoncito, para que veas. Esa es una prueba externa que la salvación es para todos. Que el Espíritu Santo se nos ha dado a todos. Y que lo recibimos el mismo momento que nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y recibimos el perdón de Dios. Inmediatamente el Espíritu Santo nos incorpora al cuerpo y nos hace partícipe del hermoso cuerpo de Cristo Jesús y de la iglesia por medio de su Espíritu, por medio de Él mismo, el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Cuando una persona cree en Cristo, inmediatamente recibe el Espíritu Santo sin necesidad de esperar a tener una segunda experiencia. Una vez más, personas a mí me decían, ¿tú ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Yo decía cuando tenía 12 años. No, ¿qué es eso? Tienes que hablar en lenguas. ¿Qué es eso? Habla. Empieza. Ay, ¿qué onda? Habla. Casi me torturaban ahí para que hablara. Yo que no sabía qué hacer. No es así. Eso no es bautismo del Espíritu Santo. Tristemente, hay muchas personas que han adoptado esto y han lastimado muchísimo a la iglesia. Y vemos aquí la palabra de Dios que no es así. A partir del día de Pentecostés, cuando una persona cree en Cristo, inmediatamente recibe el Espíritu Santo sin necesidad de esperar a tener una segunda experiencia. Veamos algunos textos que lo afirman. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez más, el haber creído en Cristo Jesús, nuestra esperanza en Él, la salvación, Evangelio, si lo recibimos, entonces el Espíritu Santo, ¡pum!, te sella, eres mío. Juan capítulo 7, versículo 38-39. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del el Espíritu, en mayúscula, que había de recibir los creyentes, los que creyesen en Él. Si usted ha creído en Cristo como el Salvador, el Rey de Reyes, el Mesías, como Dios encarnado, que resucitó y está en el cielo y está gobernando la diestra de Dios Padre, entonces usted puede o tiene el Espíritu Santo. Podemos concluir que después del día del Pentecostés no hay un bautismo, que no hay de todo el Nuevo Testamento ningún creyente solicitando el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia posterior a su conversión. Esta es la última vez que vemos al Espíritu manifestarse de esa forma. El bautismo del Espíritu Santo es el medio de ingreso al cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo nos enseña que otro de los propósitos fundamentales por el cual recibimos el bautismo del Espíritu Santo es el de incorporarnos a la iglesia. Por lo tanto, si no tenemos el Espíritu Santo, no formamos parte del cuerpo de Cristo. Sorry, junto con excuse me. Usted podrá ser muy buen religioso, pero si Cristo no está en su corazón, si usted no se ha arrepentido y usted no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador, usted no tiene el Espíritu Santo. Puede ser un gran ciudadano, pero sin Cristo no tiene usted el Espíritu Santo. Y probablemente esto sea algo muy conflictivo para el credo de muchas personas, pero es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu, en mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo es una bendición universal para toda la iglesia. Por eso todos aquellos que han creído en Cristo tienen el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. No se espante. Cristo está disponible para usted aún todavía. Si hoy usted está vivo es porque Dios le está dando una oportunidad.
de poder venir a sus pies, a su altar y arrepentirse y creer que Él es el Salvador del mundo y que vino a perdonar sus pecados y reconciliarlo con el Padre para darle una nueva vida. Es verdad, probablemente todos tenemos una historia muy difícil, un pasado muy oscuro o muchas preguntas en el futuro, pero si nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo Jesús, nuestro futuro está garantizado en Cristo Jesús. Y recibimos de su Espíritu Santo para que Él nos dé la fortaleza, para que Él nos guíe a Cristo Jesús en cada momento, en cada instante, cada cuándo. 24/7, dicen mis cuates los gringos. Los 24 horas al día, 7 horas, no, al revés. No, sí va, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. ¿Cómo? 24/7. Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, en mayúscula, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Oh, iglesia, tú ya no eres una iglesia carnal porque tú tienes el Espíritu Santo. Por lo tanto, tú vas a hacer las cosas que hace el Espíritu Santo, que te manda que hagas. Si tú no haces las cosas que el Espíritu Santo te está enviando, santidad, amor, gracia, justicia, verdad, benignidad, fe, templanza, dominio propio, no eres de Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si no hemos nacido por el Espíritu, no podemos entrar al reino de Dios. Eso se le decía Jesucristo a Nicodemo. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto os digo que el que no naciere de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El hablar en lenguas era la confirmación externa de lo que la salvación era para el mundo y un evangelio de Cristo, que el evangelio de Cristo se expandería por cada una de las provincias. Digamos entonces y concluyamos que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia de conversión y arrepentimiento. No es un éxtasis, no es un trastorno emocional, es una experiencia de conversión. ¿Qué es una conversión? Un cambio, una transformación. ¿Basada en qué? En el arrepentimiento. ¿Arrepentirme de qué, pastor? Hagamos una lista. ¿Quieren lanzamos una lista? No, así la dejamos mejor, Señor. Así la dejamos. Y el Espíritu Santo transformaría a la iglesia de una forma maravillosa. Oh, sí. ¿Cómo se vería una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir? Controlada por el Espíritu Santo. ¿Te has preguntado alguna vez en tu diario vivir, en todas las mañanas? Me imagino que sí, como buen creyente. ¿Cómo se verá mi vida si le doy al 100% al Señor? ¿Cómo se verá una vida llena del Espíritu Santo? Mira a Cristo. Oye, mira a Cristo. Es que eso es lo hermoso, porque cada pregunta que tenemos no se queda en el limbo, así como, ay, ojalá alguien me contestara. El Espíritu Santo te va a llevar a Cristo. ¿Usted alguna vez se ha preguntado, cómo se vería mi vida si yo viviera al 100%? Si le entregara mi vida al Señor. Mira a Cristo. No, en serio, pastor. No, pues en serio. Mira a Cristo, lleno del Espíritu Santo, ungido. Venció la tentación, controlado por el Espíritu Santo, lleno de poder, mensaje de salvación. Le dio la resistencia y la fortaleza para ir en el Gólgota al camino de la cruz en medio del sufrimiento. Mansedumbre, dominio propio, amor, gracia, misericordia. ¿Le seguimos? Así se vería la vida del creyente si fuera llena del Espíritu Santo. No se vería como muchas iglesias que dicen que están llenas del Espíritu Santo y todos están hablando lenguas y nadie sabe lo que están diciendo. Y entran las personas y dicen, oye, tus cuates están graves, están borrachos o qué onda, me espantan. Eso no es llenura del Espíritu Santo. Yo llevé a mi amigo hace mucho tiempo muy contento porque yo crecí en una iglesia así. El Espíritu Santo. Y todos estaban hablando en lenguas. Y entra mi amigo y me dice, ¿esto me trajiste? Eso es una locura. ¿Qué les pasa, hijo?
Éramos mexicanos y dijimos, chale, carnal, ¿qué onda? Sacan de onda ustedes, hasta mira, hasta me hicieron la piel del miedo que da. Así me dijo. No, pero es que es el poder para ti, hijo. A mí me ha sacado de onda esto, me espanta. Es lo que había dicho Pablo. Si vas a hablar en lenguas, que alguien te interprete. Y si no hay intérprete, porque ¿de qué sirve? Porque dice que la Biblia de Dios que los dones son para edificación de la iglesia. ¿De quién? De la iglesia. Para edificación, no para división. Pero eso es otro tema. Vemos la importancia de la vida del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Quiero que me acompañen a seguir leyendo para cerrar. Es un tema maravilloso, ¿eh? Entendimos ahora. Eso espero. Ruego a Dios, Espíritu Santo, que nos está abriendo el entendimiento de cómo es el Espíritu Santo, su bautismo. Versículo 8. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses. ¿Cómo no va a predicar con valentía? ¿Qué estaba dentro de él? El Espíritu Santo. ¿Cuántos predican con valentía en Iglesia Oasis? No me levanten la mano, no se amontonen, cálmense, uno por uno. Pregúntese por qué tiene miedo a predicar a Cristo. Ajá, probablemente le hace falta llenura del Espíritu Santo. Durante los siguientes 3 meses discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Versículo 9, pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se le llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días. No le daba miedo que me cierren la puerta aquí, yo voy para allá. Pues qué, el Espíritu Santo está conmigo. Tengo el mensaje de salvación. Rapidito, vamos al versículo 13. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Versículo 14. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Qué onda? Yo no los conozco. Yo estoy diciendo eso, no dice la Biblia. ¿Quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. En unas traducciones dicen que se le veían hasta las nachas. Iban desnudos. En una pelea clandestina, si alguien sale corriendo desnudo, ya saben quién perdió. No hay necesidad de preguntar quién. Oye, ¿y quién perdió? Así como que. ¿Cómo les digo? Ya saben quién ganó ahí. Rápido, les digo, una anécdota, una pelea, se agarran 2 boxeadores, termina y sacan ahí a un boxeador en camilla, así, inconsciente. ¡Wow! Fue una lucha muy intensa. La no, y ese es el que ganó. Imagínense el que perdió, cómo quedó. Versículo 17. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos, por igual. Un temor solamente descendió sobre la ciudad, descendió sobre la ciudad, y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron que sus prácticas pecaminosas. Si la obra de Cristo Jesús y el poder de su Espíritu Santo, y tú has escuchado en este tiempo de lo que es el Dios Espíritu Santo y de lo que ha venido a hacer en la vida del creyente, no te ha convencido de tu vida pecaminosa y la obra de Cristo Jesús no es suficiente para ti para poder cambiar tu vida pecaminosa, nada más lo hará. I'm sorry, junto con excuse me. Pero esto quiere decir que la obra de Cristo Jesús, su poder maravilloso y el poder de su Espíritu Santo en la vida del creyente, tiene el poder y el convencimiento para poder cambiar nuestra forma de vivir y decir: Señor, esta vida vieja no vale la pena.
yo quiero de tu vida. ¿Y qué hicieron estas personas? Dice, híjole, ya me quemó, es la otra página, aquí está. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata, y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Eso es lo que hace el mensaje de Cristo Jesús. Cambia vidas, transforma corazones. Tiene el poder de hacer las cosas nuevas. Una regeneración. Acabar con tu idolatría. Acabar con eso que tanto adoras, que tanto valoras. Estas personas que practicaron por mucho tiempo hechicería, dijeron que trajeron todos sus libros. Y pareciera ser que eran libros valiosos porque vieron la cantidad. Probablemente lo que tu vida está estorbando, la santidad, la obediencia a Dios, es tu idolatría a eso que amas tanto, a eso que no quieres rendir, a eso que impides que el Espíritu Santo pueda cambiar. Te está acabando tu pecado, te está acabando, te está carcomiendo, te está oxidando, te está gangrenando. ¿Han visto la parte cuando está infectada cómo se hace? Negra. Te está causando tu fiebre espiritual, porque dices, no me lo quiten, por favor. Te está matando, pero es que yo no quiero vivir sin este pedazo de carne, pero te va a matar. No me lo quiten, no me lo quiten. Y el Espíritu Santo quiere venir a traer sanidad. Pero hay una idolatría probablemente en nuestro corazón. Hay una práctica de pecado que no queremos dejar. Y es el tiempo de poder venir a ser como estas personas. Traer estas cosas y estas prácticas antiguas, esta idolatría delante de Dios y decir, tu palabra, tu mensaje es poderoso. Es poderoso. Tiene efecto. Él nunca cambia. ¿Oramos?